casi hemos perdido. Pero bueno. Dígame usted. ¿Eh? ¿Ya has terminado? Entrégalo. Si ya has terminado, entréguelo usted. Los ciclos formativos de mediación comunicativa y lenguaje de sordos se hacen en el otro pabellón. Lenguaje de sordos. Igual. ¿Eh? ¿En los ejercicios eso? Claro, cuenta, es el 40%. Pues si te da, mejor para ti. Los ejercicios, en el plan de recuperación lo pone. Los ejercicios cuentan un 40% de la nota. El examen cuenta un 60% de la nota. Bueno, vale, Al final, el que se va a acabar durmiendo voy a ser yo. En tanto bajar persiana, tal cual, no cuánto, al final el que se va a acabar durmiendo voy a ser yo. Bueno, decíamos ayer, ¿sabéis quién dijo eso? Fray Luis de León. Después de estar no sé cuántos años en la cárcel. Vale, decíamos ayer que ¿cuál es la diferencia si tú coges el pulgar y aprietas con el pulgar la superficie de la mesa, con una fuerza, la que sea? Bueno, vale. Ahora, haz lo mismo, pero sobre una aguja, con la misma fuerza. A ver, si haces la misma fuerza, no hace falta ni siquiera que sea una aguja, hazlo como sobre la capucha de un boli y verás cómo hay una diferencia importante. Hay una diferencia importante. ¿Cuál es la diferencia? Efectivamente, pero ¿por qué? Estás haciendo la misma fuerza. La superficie sobre la que se ejerce la fuerza es distinta. Bueno, pues la magnitud que relaciona una fuerza con la superficie sobre la que se ejerce esa fuerza, esa magnitud se llama presión. Es una magnitud escalar. Nos olvidamos de vectores, nos olvidamos de direcciones, sentidos, etcétera, etcétera, y nos quedamos solo con el número, tan ricamente. Se define como el cociente entre la fuerza y la superficie sobre la que se ejerce. En el sistema internacional, la unidad de fuerza es el newton y la unidad de superficie es el metro cuadrado, por tanto, la unidad de presión será el newton partido por metro cuadrado y eso se lo llama pascal. Es una unidad muy pequeña, muy pequeñita, muy pequeñita. Ayer hicimos como ejemplo, calculamos así a grosso modo, era un tiparraco, sí señor. Pascal efectivamente era un tío. Gracias. Ojo, los dedos se me da bien dibujarlos. El dióxido de litio elimina el dióxido de carbono, con el dióxido de carbono. Y se forma carbonato de litio y agua. Vale. A modo rápido de ejemplo, hicimos este cálculo. El del pulgar, suponemos que cogemos con el dedo gordo y nos apoyamos sobre la mesa, ejerciendo una fuerza, ¿cuánto dijimos? De 20 newton. Sí, pues suponemos que tenemos un dedo gordo de 3×2, tamaño generoso. Y apoyamos todo el peso sobre la superficie del dedo. ¿Qué presión estamos ejerciendo? Bueno, pues estamos ejerciendo una presión de fuerza partido por superficie. Fijaos que la superficie del dedo en metros cuadrados es 6 por 10 a la menos 4, porque son 6 centímetros cuadrados. Lo tengo que poner en metros cuadrados, me sale una presión de 33.333 pascales. Ahora bien, si esa misma fuerza la ejerzo sobre una superficie de un objeto punzante redondo con un radio de medio milímetro, 0,5 milímetros, la punta de un bolígrafo, un radio de 0,5 milímetros,
la superficie sería pi por r al cuadrado, porque es circular, sería 0,79 milímetros cuadrados, que en metros cuadrados son 0,79 por 10 a la menos 6. Eso supone que la fuerza es de 23.316.455,7 pascales. Es evidente que la diferencia es apreciable. Para que os hagáis una idea, el pascal es una unidad, un pascal es un newton por un metro cuadrado. Cojo imagínate un cuadrado de un metro por un metro y ejerce una fuerza de 1 newton. Evidentemente el pascal es una unidad de presión muy, muy pequeña. Una atmósfera, ¿sabéis lo que es una atmósfera? Es una unidad de presión. Corresponde a la presión atmosférica a nivel del mar, más o menos, o por lo menos cuando Torricelli hizo su experimento del que hablaremos. Bueno, pues una atmósfera de presión son 101.300 pascales. Mucho. Es decir, el pascal es muy pequeñito. Por eso, que no os sorprenda si haciendo algún ejercicio tenéis que calcular una presión en pascales y os salen estas burradas. 33.000 no sé cuántos, 25 millones de pascales. De hecho, se suele utilizar mucho el megapascal, que son, un megapascal es 1.000.000 de pascales. Esto sería 25,3 megapascales. Esto sería igual a 25,3 megapascales. ¿Vale? Es muy común utilizar esa presión. De hecho, una atmósfera de presión son 0,1 megapascales. Entonces se utiliza muy habitualmente esa unidad. Y que no os sorprenda encontraros con resultados de presiones, de ejercicios de presiones, fuerza partida por superficie, que sean números muy altos, si lo expresáis en pascales. ¿Vale? Voy a intentar seguir un poco el orden del libro para que os sirva de ayuda. Calcula la presión que ejerce el prisma de la imagen sobre el suelo. Vale, pues es una tontería como la copa de un pino. Dice, se supone que el prisma es de acero. Pues está dibujado de madera. Es acero imitación madera. Efectivamente. Te dice que la densidad del acero es de 7.850 kilogramos por metro cúbico. 7.850 kilogramos por metro cúbico. Tengo un bloque de acero, imitación madera, que tiene de dimensiones de la base 30 por 10 y 20 centímetros de altura. Si calculo el volumen, sería base por altura, expresado en metros sería 0,1 por 0,3 por 0,2. Total, 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Cuál es la masa de esos 6 por 10 a la menos 3? Como densidad es masa partido por volumen, masa es volumen por densidad. 7.850 kilogramos metro cúbico por 6 por 10 a la menos 3 son 47,1 kilogramos. ¿Cuál es el peso del prisma? M por G, G minúscula, que es 9,8. Entonces, el peso de este prisma son de 461,6 newton. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la presión si el prisma se apoya sobre la cara AB, que sería tal y como está dibujado? La presión sería fuerza partido por superficie. La superficie en este caso es 0,1 por 0,3, son 0,03 metros cuadrados, con lo cual me sale una presión de 15.400 pascales, 15,4 kilopascales. Si calculo sobre la cara AC, que sería esta, que está sombreada, ahora la superficie sería 0,1 por 0,2, 0,02, me saldría una presión de 23.000 pascales, 23 kilopascales. Y si lo apoyo sobre la cara BC, que es la cara más ancha, sería 0,3 por 0,2, sería la superficie, entonces me sale 7,7 kilopascales, que son 7.700 pascales. Es la diferencia de apoyar el mismo prisma por cada una de las caras. No, pesa lo mismo, pero la presión que ejerce es distinta. De hecho, si tú coges este prisma, pensad en un prisma, si un objeto, por ejemplo, pues es un prisma, como este, de acero, y lo dejáis sobre una superficie blanda, un colchón, una colchoneta, un cojín. ¿Cuándo se va a hundir más?
Bueno, según tiene lo mismo. Pero la deformación que vais a apreciar, ¿no os da la sensación de que si lo apoyáis por la superficie más grande se deforma menos? Sí, te parece más peso. Porque ejerce menos presión. El peso es el mismo, pero hace menos presión. Porque el peso se reparte por más superficie. El efecto no es exacto porque además ten en cuenta que estás concentrando el peso solo en una parte de la mano y de la otra manera lo estás haciendo en toda la mano. Entonces, es distinto. Bueno, esta es la idea de presión. ¿Vale? Fuerza partido por superficie. Ahora, perdón. Vamos a ver ahora la presión en el seno de fluido. Primero, como la presión es un escalar, me importa un bledo la dirección y el sentido. Es decir, si yo sumerjo, aquí fíjate, las fuerzas ejercidas en el interior de un líquido. Aquí coge y dice, se supone que coges un tubo de plástico, le pones una lámina, tiene que ser algo que puedas quitar, y lo sumerges en un líquido, ¿no? Entonces, la presión se ejerce una presión sobre esta lámina, como presión es fuerza partido por superficie, fuerza será igual a presión por superficie. Bueno, pues se ejerce una fuerza que es la que mantiene esa lámina sujeta al tubo. La fuerza, en cada caso, tendrá una dirección distinta. La fuerza, en cada caso, tendrá una dirección distinta. Ahora, la presión, si los tres están a la misma profundidad, la presión es la misma. ¿Vale? Si tú vas echando agua aquí en los tubos hasta llegar al nivel de aquí, verás que cuando el agua llegue a este nivel, entonces la tapa se quitará. En el momento que eches una gota más de agua, entonces la tapa se quitará. Porque habrá más fuerza dentro que fuera. Y te da igual que el tubo esté inclinado, que esté tumbado, que esté no sé qué, que tenga la forma que sea, que da igual. Es decir, como la presión es un escalar, el tema de la dirección, el sentido, esto nos importa un bledo, nos importa un pito. ¿Vale? Siempre la presión lo que va a provocar es fuerzas que vamos a considerar, cuando consideremos una superficie sumergida en fluido, vamos a considerar que siempre esa fuerza es perpendicular a la superficie. Me da igual que la superficie esté para un lado, para otro, para arriba, para abajo. La fuerza que ejerce la presión va a ser siempre perpendicular a la superficie. Y ya está, o sea, no tiene mayor misterio. ¿Cuánto vale esta fuerza? Amigo, pues vamos a ver cuánto vale esta fuerza. Y además, esto es absolutamente válido para cualquier situación. Imaginaos que tengo, pues eso, un recipiente lleno de un fluido, lleno de agua. Y quiero calcular la presión que se ejerce sobre esa superficie. ¿Vale? ¿Qué fuerza se está ejerciendo sobre esa superficie? Pues sobre esa superficie se está ejerciendo una fuerza que es igual al peso de este volumen de agua que hay encima, ¿no? Este volumen de agua que hay justo encima de esta superficie, el peso de ese volumen de agua es el que ejerce la presión. Por tanto, la presión que se ejerce sobre esta superficie, presión será igual a fuerza partido por superficie. ¿Vale? La fuerza que se ejerce sobre esta superficie es el peso de esa columna de agua. Es decir, será la masa por G. Y todo esto partido por la superficie. ¿Cuánto vale la masa de esta columna de agua? Dime. La aceleración de la gravedad. G. G mayúscula por masa de la Tierra partido por radio terrestre al cuadrado. 6,67 por 10 a la menos 11, 5,98 por 10 elevado a 24, 6,37 por 10 elevado a 6 al cuadrado. 9,8. Vale. Es la aceleración de la gravedad. Siempre que calculamos un peso hacemos m por g. Pero ahora tengo eso, algo sumergido en un fluido y quiero calcular la presión que se ejerce sobre una determinada superficie. ¿Vale? La presión es fuerza partido por superficie. ¿Qué fuerza se está ejerciendo sobre este fluido? El peso de esta columna de agua. Esta columna de agua
tiene aquí un peso que es igual a M por G. ¿Vale? ¿Bien? ¿Cuánto vale esa masa de agua? La masa de agua será igual a volumen de agua por densidad. Volumen por densidad por G. Y todo esto partido por superficie. Y el volumen, ¿cuánto vale el volumen de agua? El volumen de agua, si esto es un cilindro, ¿cuánto vale el volumen de un cilindro? Jesús bendito. ¿En cuarto de la ESO no sabéis cuánto vale el volumen de un cilindro? ¿No sabéis cuánto vale el volumen de un cilindro? ¿Cuánto vale? Área de la base por altura. Como cualquier prisma, en este caso un cilindro es un prisma de base circular. Área de la base por la altura. Es decir, superficie por altura, por densidad y por G. Y esto dividido por superficie. Por tanto, este con este se me va. Eso significa que la presión que ejerce un fluido a una determinada profundidad es igual a densidad por G por altura. Rho por G, bueno, antes se ponía Rho en vez de D como letra para la densidad. Densidad por G por altura. Esa es la presión que se ejerce o que ejerce un fluido a una determinada profundidad. Nosotros aquí estamos sumergidos en un fluido, en este caso el fluido es el aire. Para nosotros van a ser fluidos, ya os dije ayer, consideramos fluidos los líquidos y los gases. La diferencia entre uno y otro es que los gases se pueden comprimir y los líquidos no. ¿Que por qué debajo del agua la presión es diferente? Porque tienes que sumar el peso de la columna de aire más el peso de la columna de agua. Según vas bajando, tienes más agua encima, más presión. Ya que duele. Para eso se hace la maniobra de Valsalva, que es pinzar la nariz y soplar. Y cuando subes una montaña también te notas como... Cuando subes una montaña lo que ocurre es que la columna de aire que tienes encima es menor, la presión es menor y entonces lo notas en los tímpanos. La presión en el cuerpo se nota en aquellas partes del cuerpo que están vacías, que están huecas. En algunos casos la cabeza, en otros casos el oído. Sabéis que nosotros tenemos el oído externo, es un conducto, luego está una membrana que es el tímpano y luego ya está el oído interno, que tiene la trompa de Eustaquio. No confundáis. Trompa de Eustaquio que comunica el oído interno con la cavidad nasal, con la boca, la nariz, los senos. Aquí tenemos unos huecos y por debajo de la nariz tenemos otros huecos. Esos son los senos. Y todo eso está hueco. Todo eso está hueco y al estar hueco, cuando bajamos, cuando buceamos, la presión del agua comprime. Y como eso es un aire, está relleno de aire, se puede comprimir. El músculo no se comprime porque hay sangre y tal, pero no se comprime. Sin embargo, el aire sí. ¿Qué ocurre? Si tú entras, estas son las membranas de tus tímpanos, y bajas, la presión de agua hace que los tímpanos se curven hacia adentro y duele. Si no haces algo para remediarlo, se pueden llegar a romper. Los tímpanos se pueden llegar a reventar. Y eso duele bastante más. ¿Qué se hace cuando buceas? Pinzas la nariz y soplas por la nariz. Y al pinzar y soplar, lo que estás haciendo es ejercer presión en las trompas. Intentar igualar la presión dentro con la presión fuera. Si tú lo haces bien, lo haces con frecuencia, no te esperas a que te duelan los oídos, que ese es el fallo que tiene la gente. Si tú ya te has esperado a que te duelen los oídos, tienes que soplar tanto que puedes provocar un daño mayor, que es la rotura de la ventana oval, que se llama. Si tú lo haces con frecuencia y lo haces bien y tal, puedes bajar 20, 30, 40 metros y los oídos no te molestan nada. Pero, bueno, pues esta es la presión en el interior de un fluido. Vamos a volver a aquí y tenéis aquí la misma expresión. Hemos dicho, y esto es importante, dime, Jara. Las masas atómicas están en un aire.
en unidades de masa atómica. Están abajo del todo en la hoja. Vale. Cuando sumerjamos un cuerpo en un fluido, la fuerza que ejerce la presión siempre vamos a considerar que es perpendicular a la superficie. Es decir, si nosotros sumergimos un cilindro en agua, la fuerza que se ejerce sobre las paredes laterales del cilindro vamos a suponer que va dirigida siempre hacia el centro, perpendicular a la pared. La fuerza que se ejerce sobre la tapa superior del cilindro vamos a considerar que va hacia abajo, aprieta hacia abajo. Y la fuerza que se ejerce sobre la tapa inferior del cilindro vamos a suponer que va hacia arriba. En este caso, la fuerza que se ejerce sobre la tapa superior, si el cilindro lo he introducido de esta manera en el líquido, sobre la tapa superior se va a ejercer la misma fuerza en todos los puntos. Sobre la tapa inferior también la misma fuerza en todos los puntos porque están todos a la misma profundidad. Pero sobre la superficie lateral no. ¿Por qué? Porque están a distinta profundidad y la presión depende de la profundidad. Densidad de fluido por H por G. Por tanto, la parte de abajo va a estar sometida a más fuerza que la parte de arriba. Están huecos los huecos. Aunque, ¿y qué más da que estén huecos que no estén huecos? ¿Qué más te da que estén huecos o que no estén huecos? Para la presión que ejerce el fluido sobre las paredes. Te da igual. O sea, otra cosa es que si están huecos, que se puedan comprimir o que no, pero la fuerza que se ejerce es la misma. Luego ya que se pueda deformar, que sí, que no, pues dependerá de que estén huecos, de que no estén huecos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Venga, ejemplos resueltos, resueltitos. Un submarino amarillo, vaya hombre, se encuentra bajo el agua a una profundidad de 500 metros. Calcula la presión que ejerce el agua a esa profundidad. ¿Cuál es la fuerza necesaria para abrir una escotilla de 0,5 metros cuadrados en la superficie del submarino? Siempre habéis visto, seguro que habéis visto en las películas o que habéis oído, que si algún coche cae al agua y tú intentas abrir la puerta, no puedes, por la presión que ejerce. El agua, claro, fuerza, si presión es fuerza partido por superficie, fuerza es igual a presión por superficie. Tienes que multiplicar por la superficie de la puerta, con lo cual cuesta un montón abrirla. Siempre se dice que si tienes la desgracia de caer con un coche al agua, lo que tienes que hacer es bajar las ventanillas para que entre agua. Y entonces tú puedas salir por las ventanillas. O con las ventanillas abiertas, si se ha entrado agua en el coche, sí que puedes abrir las puertas. Si las ventanillas las tienes subidas y hay una burbujita en el coche, muy bien, pero eres incapaz de abrir las puertas, pero vamos, imposible abrirlas. Bueno, pues vamos a hacer este cálculo. El submarino a 500 metros bajo el agua, 0,5 metros cuadrados de superficie. Ejemplo. Submarino hielo. Submarino hielo. Está a 500 metros de profundidad. ¿Vale? La densidad del agua de mar es 1020 kilogramos metro cúbico. Más bien 1030, pero bueno. En el dato del ejercicio pone 1020 kilogramos metro cúbico. ¿Vale? Y quiero calcular la fuerza para abrir escotilla de 0,5 metros cuadrados. Tampoco es muy grande. Una escotilla de 0,5 metros cuadrados, ¿qué radio tiene? ¿Tampoco sabéis calcular la superficie del círculo? Una escotilla de 0,5 metros cuadrados, ¿qué radio tiene? ¿Por qué tiene que ser de ronda? En los submarinos, ¿cómo son? Puede ser cuadrada. ¿Cómo son las de los submarinos? No sé, no sabes tú. Ya no has visto películas de submarinos ni nada, ¿a que sí? Pues, redonditas, son redonditas y así con forma de cúpula. Pero Esto ya son dos figuras. es pi r cuadrado, la raíz cuadrada de esto partido por pi. 0,5 dividido por pi, taca, taca, y hago la raíz cuadrada de esto. Vale, tiene un radio de 40 centímetros, la escotilla, de radio, es decir, 80 centímetros de diámetro. Es una escotilla
por la que puede pasar una persona. Vale, venga, ¿cómo calculamos la presión? Presión, densidad por altura y por G. Densidad del agua, 1020 kilogramos metro cúbico. Profundidad, 500 metros. G, 9,8. Pues fíjate tú lo que va a salir ahí. 1020 por 500 por 9,8. Total. 4.998.000 pascales. 4.998.000 pascales. Es decir, 4,998 megapascales. ¿No podrías poner 5 directamente? Más o menos se puede poner. La diferencia no se aprecia. Vale, ¿qué fuerza habría que ejercer para abrir esa escotilla? Pues no es nada, o sea, 4,99801. Presión es fuerza partido por superficie, entonces fuerza es igual a presión por superficie. 4,998 por 10 elevado a 6 por 0,5. Para en el sistema internacional ¿Es por 0,5 o menos? Por 0,5. Total, toma ya, 2.499.000 newton. ¿Qué? en el sistema internacional la unidad es los pascales. Pascal. Vale. Pero los múltiplos y submúltiplos también se consideran que son unidades del sistema internacional. Kilómetro, bueno, ojo, no del todo. El sistema internacional es Pascal. Otra cosa es que yo utilice megapascales o lo que sea. Aquí, evidentemente, si voy a calcular la fuerza, lo tengo que poner en pascales. 4,998 por 10 elevado a 6. No puedo poner 4,998, porque entonces no me va a resultar correcto. Total, 2.499.000 newton. Eso equivale a el peso de una masa de 255.000 kilogramos. 255 toneladas. Hay que hacer para abrir una escotilla de 0,5 metros cuadrados a una profundidad de 500 metros. ¿Vale? Pues un montón. Mira, 5 por 10 elevado a 6 y 2,5 por 10 elevado a 6. Aquí han redondeado directamente. ¿Vale? A modo de... ¿Qué hora es? La 1:18. Cero. Ni espacio y cero. Presión. Por eso, si tú sales al espacio sin traje espacial, revientas. Claro, porque la presión que ejerce en el corazón, tus vasos sanguíneos y todo, ¡pum!, revientas. No tienes nada. Ahora mismo, nuestro corazón tiene que bombear sangre y vencer la presión atmosférica de una atmósfera. Bombea sangre a una presión que está por encima de una atmósfera. La tensión arterial lo que mide es la presión con la que bombeamos la sangre, bombea la sangre del corazón. Si tú no tienes que vencer esa presión, lo que haces es pincharte y reventar. Y se te esparcen todas las tripas. El otro día leí un artículo de un accidente que hubo de unos buceadores profesionales que estaban trabajando en una plataforma petrolífera. Para poder trabajar, vosotros sabéis que seguro que lo habéis oído en las películas, que si buceas mucho tiempo a mucha profundidad, luego tienes que hacer descompresión, tal, etcétera, etcétera, y no puedes volver a bucear en cierto tiempo. Para que puedan volver a bucear o seguir buceando durante más tiempo, lo que hacen es bajan una cámara a la misma profundidad que ellos se encuentran, se meten dentro de esa cámara, la presurizan, o sea, con aire consiguen la misma presión
lo suben a superficie y en la superficie tienen una cámara hiperbárica, es una cámara a presión, a la misma presión a la que estarían abajo, pero evidentemente seca. Tienen una esclusa, tienen que cerrar, presionar, ¿verdad?, para que las presiones se igualen y tal, y entonces ya pasan de la cámara pequeñita a la cámara grande. Pues hubo un grupo de buzos profesionales que estaban trabajando a alta presión, a alta profundidad, 100 o 100 no sé cuántos metros, y estaban dentro de la cámara, y estaban unos cuantos, subió un equipo que venía con pensaron que habían sellado correctamente la esclusa, pero no fue así, y cuando abrieron, salió el aire, y bueno, la persona que estaba dentro, pues, bueno, los que estaban en la sala, en una habitación donde tenían camillas y tal, murieron instantáneamente. O sea, no tuvieron tiempo de darse cuenta. Hasta que encontraron ahí, porque los restos estaban esparcidos, pegados por todas las paredes. Habían reventado, literalmente. Sí. Habían reventado. No les dio tiempo a darse cuenta. Dime. Que tuve un problema porque entregué la tarea mal y la tarea, o sea, el trabajo lo entregué en otra tarea de otra asignatura.